Amén. Hoy día vamos a estar viendo Efesios 2. Es un capítulo muy conocido por todos nosotros. Es Muertos, vivos y unidos en Cristo. Se llama la clase de hoy. En la carta a los Efesios, Pablo les recuerda a los santos de Éfeso que se aferren a la gracia de Dios y que vivan en el Evangelio de Jesucristo. En otras palabras, esta carta fue escrita para declarar el misterio de Cristo y promover la reconciliación y unidad que se encuentran en Cristo. La falsa enseñanza divide al pueblo de Dios, pero la supremacía y suficiencia de Cristo une a la iglesia. Mientras Pablo revela el glorioso misterio de Dios y su plan para alcanzar unidad a través de Cristo, los creyentes son animados a vivir como siervos del Señor Jesús. ¿Sí? Usualmente cuando uno le pregunta a una persona en la calle si irá al cielo o al infierno cuando muera, esa persona va a responder que, bueno, o sea, yo voy a ir al cielo porque, ¿no? Y, y cuando uno le pregunta qué le hace pensar eso, va a escuchar razones como, no soy perfecto, pero no soy una mala persona, ¿sí? O, exacto. O sé que Dios me ama a pesar de mis errores también, ¿sí? Gracias. Ah, a ver. Perfecto. No lo voy a poner. A ver. Por eso que el Señor no me lleva, porque Él dice, no, tú tienes que estar aquí. Y es verdad. Claro, está finito. No te lleva para que ellos descansen un poco. Si no, ¿quién nos hace el cafecito? No. A ver. Es Efesios 2, sí. Efesios 2. Ahí estoy pidiendo que me acepten al grupo, pero no. ¿Hay alguien logueado en este momento? Sí. ¿Logueado? ¿Conectado? No sé, porque el y estos son que pidieron el link. Yo no sé. A ver. Sí, ya Carlos aceptará en algún momento. Entonces, cuando uno le pregunta qué les hace pensar eso, va a escuchar razones como no soy perfecto, pero no soy una mala persona, ¿sí? O sé que Dios me ama a pesar de todos mis errores, ¿no? Y des en cuenta que dicen errores, fallas, tropiezos, pero nunca dicen pecados, ¿no? Y dice, o dicen Dios es compasivo, clemente y lento para la ira, y lo es, ¿no? Pero también es justo, ¿no? Sí. O Dios sabe que hago lo que puedo, también dicen, ¿no? O me bauticé cuando era niño y luego hice mi primera comunión. O tengo la esperanza de que Dios se apiadará de mi alma, también dicen, ¿no? Eso lo dicen los musulmanes. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de conversar con ellos, pero dicen, bueno, yo tengo la esperanza de que en el día del juicio Dios se va a apiadar de mi alma, ¿no? O sea que realmente no están seguros ni siquiera si va a ocurrir eso. Pero las tres secciones de Efesios 2 que vamos a ver hoy nos dicen con precisión cuál es el verdadero estado de estas personas y cuán infundadas son esas razones que ellos nos dan, ¿no? Y también vamos a ver la verdadera esperanza de nuestro llamamiento en este capítulo. Vamos a ver que estábamos muertos, que se nos dio vida. Vamos a ver cuál es el mecanismo de nuestra salvación. Vamos a ver cuál es el resultado de nuestra salvación y el propósito también de nuestra salvación, ¿sí? Entonces vayamos a Efesios 2 y si alguien por favor podría leer desde el versículo 1 hasta el 3. Dio vida a vosotros,
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, cuáles anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Ujú. Dense en cuenta ahí que este capítulo empieza con y, ¿no? Dice, y él les dio vida. ¿Por qué empieza con y? Es porque es la continuación de lo que estaba anteriormente, ¿no? No de la última sección del capítulo 1, ¿no? Si retroceden en sus Biblias, una página. No es la continuación de la última sección del capítulo 1, porque ahí Pablo ora por los Efesios, sino de la que empieza en el versículo 3 y termina en el versículo 14, ¿no? La cual lista los beneficios de nuestra redención, ¿sí? Y si va al capítulo 1, si van al capítulo 1, nos vamos a dar cuenta de que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, de acuerdo al versículo 3. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, versículo 4. Dios nos predestinó para adopción como hijos, versículo 5. Dios nos perdonó todos los pecados, versículo 7. Dios nos dio a conocer el misterio de Cristo, en el versículo 9. Dios nos dio herencia, en el versículo 11. Dios nos selló con el Espíritu Santo, en el versículo 13. Y todo para el avance de su gloria, ¿no? Versículo 14. Esas son todas las bendiciones que vienen con la salvación, con la redención, ¿sí? Todo lo hizo Dios. Y volviendo al capítulo 2, versículo 1, dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus pecados, delitos y pecados, ¿sí? ¿Qué quiere decir que una persona está muerta en sus pecados? Sin salvación, Sí, los dos. condenado. Ujú. Si me acompañan, por favor, ¿ah? Sí, todo eso son buenas respuestas. Cadáver espiritual, Sí, si me, cadáver espiritual. si me acompañan, por favor, al Génesis 2, ahí vamos a ver qué es lo que empezó todo esto, ¿sí? En Génesis 2, versículo 16 y 17, dice, y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Sí? Y en el capítulo 3, es decir, el capítulo siguiente, vamos a ver que Adán comió, ¿sí? Y murió ese día. Ese día murió Adán, porque Dios dijo en el 2:17 que ese día morirás. Físicamente, Claro. pero sí va a morir físicamente por la condenación esa, de la consecuencia de eso. Claro, exactamente. O sea, lo que pasó fue que hubo muerte espiritual, ¿sí? Y esa es la muerte a la que se está refiriendo en Efesios 2, ¿ok? Espiritualmente sí murió, ¿no? Ya que hubo rechazo y separación entre Dios, el autor de la vida, y el ahora muerto Adán y su descendencia, la raza humana entera, ¿sí? Hubo esa separación, ese rechazo, ¿no? Entonces, físicamente no murió ese mismo día. Pero la paga del pecado es muerte, ¿no? Romanos 6:23. Y el alma que peque, esa morirá. Ezequiel 18:4. Entonces era solamente cuestión de tiempo el que se manifestara la muerte física en Adán. Pero la muerte espiritual ocurrió ese día, tal y como Dios lo dijo, ¿no? Volviendo a Efesios 2, ese estaban muertos en sus delitos y pecados, entonces. Es en el que Pablo está hablando de muerte espiritual. ¿Sí? Los seres humanos, como hijos e hijas de Adán, entran al mundo espiritualmente muertos. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que entender, tenemos que tener muy claro. Los hijos e hijas de Adán entran al mundo espiritualmente muertos. ¿Sí? ¿Sí? Por favor, puede buscar 1 Corintios 2 y Romanos 8, otra persona. Ahora, no están muertos por algunos actos pecaminosos que hayan cometido, ¿no? Eso es lo que yo pensaba apenas empecé a leer la Biblia. No es que están muertos por algunos actos pecaminosos que hayan cometido.
¿ok? Sino por su innata y humanamente inseparable naturaleza pecaminosa. Por eso es que están muertos, ¿sí? En otras palabras, el primer pecado de una persona no produce su naturaleza pecaminosa, sino que su primer pecado solamente revela su naturaleza pecaminosa, ¿sí? No lo produce, solamente lo revela. Y como están muertos, no responden a Dios, es decir, que no son sensibles ni tienen inclinaciones genuinas hacia Dios. Y ya que están muertos espiritualmente, no tienen la capacidad ni el interés de agradar a Dios. ¿Mm? 1 Corintios 2:14, por favor. ¿Quién lo tiene? Que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Um, creo que es Ay, Efesios. Espérate, ay, 1 Corintios. pero no tenía, perdón. Mira, No te preocupes. mira eso. Ya. Ay, perdón. Fue que me... No hay problema. El Pri- hombre pri- natural Ajá. no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así es. Y Romanos 8, 7 y 8, por favor. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así es. Se lo resumen los teólogos precisos. Ujú. Que no somos pecadores porque cometemos pecado. Ellos dicen que cometemos pecado porque somos pecadores. Exactamente. Cometer pecado no nos hace pecadores. Que somos pecadores, Claro. porque como somos pecadores es que cometemos pecado. Ya nacemos en pecado, Hacemos ¿sí? así. Entonces estas personas no aceptan las cosas de Dios, ¿no? Todos nosotros cuando nacimos no aceptábamos las cosas de Dios y no podíamos agradar a Dios por nada de lo que hiciéramos, ¿no? ¿Alguien puede leer, por favor, 1 de Juan 2 y otra persona Romanos 5? Y luego dice, ¿no? En los versículos 2 y 3 de Efesios 2, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros, dice, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces así éramos, cada uno de nosotros en otro tiempo, antes de conocer a Cristo, ¿sí? Nos dejábamos llevar por las ideas y opiniones populares, por las tradiciones y costumbres de la cultura y por los estándares y valores de este mundo. Y hacíamos lo que el Dios de este mundo deseaba, ¿sí? Ese es Satanás, ¿no? Él es el que tiene autoridad, potestad sobre la dirección del mundo, de culturas, de países, de líderes y sobre los ideales, sueños y añoranzas de la gente en general. Por supuesto, todo bajo los límites que Dios ha dispuesto, ¿no? Primera de Juan 2:16, por favor. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así es, entonces éramos esclavos de lo que este mundo nos daba, ¿sí? El satisfacer los deseos de la carne y de la mente eran nuestra razón de vivir. Y todo esto es un recordatorio revelador de la pecaminosidad y perdición total de la cual hemos sido rescatados, ¿sí? Romanos 5:10, por favor. Sí, pastor. Sí, sí, sí. Ah, sí. Yo no he creado el grupo. Me he estado tratando de conectar, pero no. Sí, me he estado tratando de conectar. Hace unos domingos atrás no son lo mismo. Ahí está. Ahí está conectado, Buenos sí. días. Buenos días, ¿qué tal? bendiciones, gracias. Creo que hubo problemas con la conexión del grupo. Muchas gracias. No sé de qué. Seguimos. Entonces, Romanos 5:10, por favor. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, bien seremos salvos por su vida. Ujú. Claro, Dios no nos ayudó a nosotros los buenos con tendencias encomiables, ¿no? Sino a nosotros los perdidos
y enemigos de Dios. A esos Dios nos ayudó, ¿no? Y esos son los que Dios decide ayudar, porque no hay otra clase de personas, ¿no? Son los únicos que existen, ¿sí? No los buenos con tendencias encomiables, sino los perdidos y enemigos de Dios, ¿sí? ¿Sí puede buscar, por favor, Romanos 2 y otra persona, Job 21? Y al final del versículo 3 dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿sí? Por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Romanos 2:5, por favor. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así es. Y Job 21:30. Job 21:30, porque el impío es preservado para el día de la destrucción. Ellos serán conducidos en el día de la ira. Claro, en el día del juicio, Dios hará justicia revelando su ira. Eso es lo que va a hacer, ¿no? Eso es lo que va a revelar. Ya nos reveló su amor en Cristo Jesús y ese día nos va a revelar su ira, ¿sí? Bueno, no a nosotros, ¿no? Porque hemos sido salvados por la sangre de Cristo. Pero ese día va a revelar su ira contra aquellos que no tienen fe en Él, ¿sí? Esa es una gran razón por la cual compartimos el Evangelio con todos. Porque dense cuenta, ¿no? Que todas las personas que cuando voy a Palix, todas esas personas realmente están muertos en sus pecados. Y ese es un gran incentivo para mí, si hay la oportunidad de compartir el Evangelio con ellos, de hacerlo, ¿sí? Igual con mi familia y con cualquier persona, ¿no? Del trabajo y de lo que sea. ¿Sí puede buscar, por favor, 1 Corintios 6? Entonces, ¿Dios nos escogió porque éramos diferentes a los demás? ¿Había algo de diferentes, algo de especial en nosotros ah, que ellos no tuvieran? No, éramos igualitos a ellos. No hay nada encomiable, no hay nada especial en nosotros, ¿sí? Exactamente. Éramos iguales a los demás. 1 Corintios 6, del 9 al 11, por favor. ¿Y no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Así es. Eso éramos algunos de nosotros, ¿no? Toda esa listaza que está ahí. Eso éramos nosotros. Pero aún así, Dios nos lavó, ¿sí? Dios nos lavó. Antes de empezar el punto número 2, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca de esa sección? Que estábamos muertos en nuestros pecados, ¿sí? Ok, punto número 2 dice vivos por Cristo. ¿Sí alguien puede leer, por favor, Efesios 2, del 4 al 10? Es la segunda sección del capítulo. Dios es de misericordia, por su gran amor, porque aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Amén, sí. Claro, el texto dice que Dios en su misericordia, a los que predestinó para que sean sus hijos, aunque estaban muertos espiritualmente hablando, les dio vida espiritual en el momento de la resurrección física de Cristo, ¿sí? Dios nos pudo haber dejado bien muertos, pero no lo hizo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es rico en misericordia, ¿sí? Pero ¿qué es misericordia?
La Real Academia Española define misericordia como el atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas. ¿Sí? El atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas. Es decir, que la misericordia de Dios es aquello que refrena, contiene o reprime la fuerza y expresión de su ira contra los que Él escogió, aunque se merecían esa ira. ¿Sí? En otras palabras, Dios no nos llega a dar aquello negativo que merecemos. ¿Sí? Esa es su misericordia. O sea que Dios no nos da aquello que merecemos. ¿Ok? El castigo de su ira. Es eso que merecemos, ¿no? Pregunta. ¿Hubieses seguido siendo Dios justo si es que hubiese decidido dejarnos muertos a cada uno de nosotros? Sin enviar a Cristo, sin regalarnos la salvación, sin el obsequio de la fe y sin mostrarnos misericordia. ¿Hubiera seguido siendo justo? Claro, claro que sería justo. Porque es que ningún ser humano tiene el deseo en su corazón de buscarlo. La naturaleza de nosotros es contender con él, ¿tú me entiendes? Nosotros no nos vamos a perder, no buscando unas cosas, sino porque el deseo de nosotros es no buscarlo. Ningún hombre se va a condenar diciendo, ningún hombre va a estar en el infierno diciendo, yo busqué a Cristo, porque Dios me cambió, yo busqué a Cristo y Cristo no me aceptó. No va a haber nadie en el infierno así. El que está en el infierno va a decir, ¿verdad que yo nunca busqué a Dios? Ujú. ¿Me entiendes? No, porque el deseo de su corazón no es buscarlo. Es el deseo del hombre. Exacto, o sea, si no nos hubiera salvado, si ni siquiera hubiera mandado a Cristo, Él seguiría siendo justo. ¿Sí? Y una pregunta más difícil es, si hubiera decidido dejarnos como estábamos, ¿hubiese seguido siendo amor? Porque Dios es amor, ¿no? ¿Hubiese seguido siendo amor Dios si es que nos hubiera dejado como estábamos? Él en esencia no depende Exacto. Y él No depende de si nosotros llegábamos a ser salvados o no, ¿no? Es una característica innata, si se podría llamar así, de Dios, ¿sí? O sea que igual hubiera sido justo, igual hubiera sido seguido siendo amor, Dios, si es que no nos hubiera salvado, ¿no? Así es algo para pensarlo. Mm, Una condición que no depende de ser justo, claro, sino, bueno, en todo caso sí, ¿no? Pero el amor se tiene que manifestar. claro. Una cosa que puede considerar Dios es que no tenemos la capacidad de entender las cosas que Él Ujú. desea para nosotros, Sí. porque ese es un problema. Y lo vemos nosotros con los niños pequeños. Nosotros la Biblia también nos compara como niños Mm, que en nuestra necedad, en nuestra ignorancia, actuamos a veces en formas que no debiéramos, por desconocimiento, porque todos nosotros tenemos lo hemos hecho porque no hemos conocido lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que pero el Padre en su amor perdona también la ignorancia y la necedad. sí, Si no queda otro camino, tiene que ser. claro. Sí, justamente el amor es uno de los argumentos por la cual nosotros creemos en la Trinidad, ¿no? Porque si Dios es amor y solamente pudo haber expresado su amor hacia la humanidad, es decir, desde el momento de la creación, realmente no era amor antes de la creación. Sin embargo, la Biblia dice que Dios es amor y siempre lo fue, porque Él es inmutable, ¿no? Él no cambia. Entonces, ¿cómo pudo haber expresado su amor antes de la creación del humano? Era porque son tres y el Padre siempre amó a su Hijo, ¿no? Ese es un argumento para la existencia de la Trinidad también, ¿sí? Es un argumento lógico, no necesariamente textual. Si alguien puede buscar, por favor, primera de Pedro 2, ¿no? Y siguiendo con Efesios 2, al final del versículo 5, en paréntesis, dice,
se menciona la gracia de Dios, ¿no? Dice, por gracia ustedes han sido salvados, pero eso lo pone como un paréntesis ahí Pablo, ¿no? Luego lo explica un poquito más. ¿Qué es la gracia? ¿No? Ya vimos lo que es la misericordia. ¿Qué cosa es la gracia? La gracia, de acuerdo a la Real Academia Española, es el don o favor que se hace sin merecimiento particular, ¿no? Es una concesión gratuita, ¿sí? Es decir, que la gracia de Dios se expresa cuando nos da algo positivo, aunque no lo merecemos, ¿sí? Entonces, vamos a comparar, ¿no? La misericordia es cuando Dios no nos da algo negativo que sí merecemos, ¿sí? La misericordia. Dios no nos da aquello que sí merecemos, que es su ira, ¿sí? Y la gracia es cuando Dios sí nos da algo positivo que no merecemos, ¿ok? En su misericordia no nos entrega su ira, en su gracia nos da salvación, ¿ok? ¿Claro como el agua? ¿Sí? Y el versículo 6 dice que no solamente fuimos los recipientes de su misericordia, sino que en su gracia nos ha sentado en lugares celestiales, en Cristo Jesús, ¿no? Primera de Pedro 2, 9 y 10, por favor. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Así es, o sea que no solo no nos castigó con su ira, sino que nos premió al hacernos un reino de sacerdotes y una nación santa para Él, ¿sí? Pues, si ahí Ujú. en ese caso dice que puedes tener una deuda con el banco, un ejemplo, de haber $500,000 y llegar cualquiera y pagar tu deuda. Mm. Ya tú no le debes al banco. Pero Cristo no hizo eso. Cristo pagó tu deuda, pero te puso dinero en el banco. ¿Me entiendes? Digo, cuando ya tú no tienes deuda, mira, tienes dinero ahí para que tengas bendiciones extras que lo que Dios nos da. Yo siempre, por supuesto, siempre hace más que lo que la mente humana Sí, hace. Que lo que el ser humano hace. sí, no está bueno eso. Si alguien puede, por favor, buscar Romanos 5. Y luego vienen los versículos 8 y 9, ¿no? De Efesios 2. Esos versículos posiblemente sean, después de Juan 3:16, los versículos más conocidos por nosotros los evangélicos, ¿sí? Los protestantes. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don, regalo, ¿no? De Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pregunta, en este versículo, ¿cuál es el don de Dios? ¿Cuál es el don de Dios? ¿Es la gracia por la cual hemos sido salvados? ¿O la fe por medio de la cual somos salvados? Ah, claro, porque dice, escuchen las palabras que se utilizan, ¿no? Porque por gracia, la gracia, ¿no? Femenino singular, ustedes han sido salvados por medio de la fe. ¿Sí? La fe también es un otro femenino singular, ¿no? Y esto, ¿a cuál de los dos se está refiriendo? Bueno, esto es masculino, ¿no? Y es singular, pero los otros dos eran femeninos, cada uno de los dos singular, ¿no? Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. O sea que todo esto es don de Dios, es regalo de Dios, ¿no? Claro. O sea que es el paquete completo de la salvación por gracia mediante la fe es el don, ¿sí? Y todo esto proviene de Dios. La gracia, la fe y la salvación. ¿Y somos salvados de qué? Romanos 5:9, por favor. 9 o 8. Ah, Pero Dios muestra su ujú. para con nosotros. 5:9 dice, entonces mucho más. Entonces, mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. Así es. Claro, una vez estaba hablando con un testigo de Jehová y me dice, hey, ¿tú crees que tú te salvas de el tenedor, ¿cómo se llama? El tenedor de Satanás, ¿no? Allá en el infierno. Y le digo, no, nada que ver.
Yo me estoy salvando de la ira de Dios, que justamente Dios debería de darme. ¿Sí? Así es, somos salvos de la ira de Dios, ¿no? Dios nos está salvando de su propia ira, porque eso es lo justo. ¿Sí? Y no somos salvos por obras nuestras, sino al creer que Dios envió y levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, ¿no? Eso es lo que nos salva, creer en eso, ¿sí? Al creer que Dios envió y levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, ¿sí? Si me acompañan por favor a Tito 3. Tito 3. Versículos, voy a leer desde el 3 hasta el 7. Tito 3 del 3 al 7 dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos, según la esperanza de la vida eterna. Así es, salvados por su gracia e independientemente de nuestras obras de justicia, ¿no? Así es como nos salvamos. Porque si nuestra salvación tuviera algo que ver con nuestras obras de justicia, entonces algo de la gloria sería nuestra. Pero no es así. fuera gracia, ya fuera Una remuneración. ayuda que Dios tuviera con nosotros. Exacto. Si Pablo explica eso muy bien, ¿no? Que si uno fuera, si uno estuviese trabajando, entonces claro, lo que recibiríamos es la remuneración, un pago. Ujú. Pero no es así, ¿no? Sí, puede por favor buscar Hebreos 13. ¿Y qué es lo que dicen en Efesios 2, versículo 10, ¿no? ¿Para qué nos salvó? Dice para ser... Muy olvidado. Ah, sí. Lo que fue muy olvidado. Ajá. Sí. Dice en el versículo 10 que nos salvó para para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano, ¿sí? Para hacer su voluntad, ¿no? ¿Y cuál es su voluntad? 1 Tesalonicenses 4:3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, la santificación de ustedes, vuestra santificación, ¿no? Creo que es la Reina Valera. Hebreos 13, 20 y 21, por favor. Para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, para que sea la gloria por los siglos de los siglos. Así es. Entonces Dios nos salva y nos hace aptos, capaces y deseosos de hacer su voluntad, toda buena obra, ¿no? Entonces solamente la fe es lo que nos hace aceptables a Dios, no las obras, ¿sí? Sin embargo, son las obras son la evidencia indispensable y la consecuencia inevitable de haber nacido de nuevo, de haber recibido un corazón nuevo, de tener una mente renovada y de habérsenos dado vida con Cristo, ¿sí? Es inseparable. ¿Alguna pregunta? Sí, sí, pastor. Mm, Para nosotros algo que lo escuchamos, sacar de eso. Los puntos de la clase están. El cristiano no hace buenas obras para salvarse ni para ganar el favor de Dios. Que ya Dios nos salvó y ya Dios nos eligió favorecernos. Como una consecuencia de que Dios primero actuó en nosotros, no sé, después nosotros compramos. Pero no para comprar que Dios diga, porque a veces una de las cosas que se
pensaban que era de que si ellos hacían lo bueno se iban a ganar el favor de Dios. Pero el cristiano sabe que tú te puedes pasar el día entero orando en tu casa, leyendo la Biblia y predicando, haciendo eso nada más. Y cuando termines el día, no te has ganado un gramo el favor de Dios, porque ya Dios todo su favor te lo está dando anteriormente y te lo va a dar siempre. Y aunque tú no hagas eso, Tratar de hacer todo para Enfrente. a Dios. Y no se dio cuenta que no podía. Entonces, Sí, y como Dios nos favoreció, como Dios nos amó, entonces nosotros hacemos no Claro. para que tú puedas decir, bueno, no, ya, Dios, tú me amaste y me salvaste, pero bueno, yo también me salvé, porque hice cosas buenas. No, Dios dice, tus Claro. obras son para mí, son como tajo. Si no fue que hablamos, le dijo el Señor, Ah, no, manito, Eso- es verdad. sí, No vale todo lo que tú hagas, no, manita, en el cafecito, el pastor me lo dice a cada rato. Tú con el cafecito que le trae el chin de comida, no, no te vas al cielo. está Sí, yo creo que ese es justamente el punto que nos divide a los católicos y a los protestantes, ¿no? Nosotros creemos que la salvación es 100% por la fe, ¿no? Por gracia mediante la fe, ¿sí? Y los católicos no creen eso, ¿no? Claro, realmente ninguna religión cree en eso, ¿no? Yo cuando hablo con mi mamá, testigo de Jehová, ella cree que también hay que obrar, hay que hacer algo para ser aceptables a Dios. Y nosotros para nada. O sea, justamente la Reformación aclaró eso, ¿no? Y este versículo es, creo que el mejor ejemplo de eso, ¿no? El punto número 3 dice, unidos en Cristo. Si alguien por favor puede leer Efesios 2, 11 al 16, es la tercera sección de este capítulo. Once al 16, please, sí. Ah, 17, 16 también, please. Ujú. Ujú, claro. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿No? Primero está hablando de la separación, del antagonismo, del antagonismo que había entre los judíos y los gentiles, ¿sí? A los cuales los judíos despectivamente llamaban incircuncisos, ¿sí? Y también está hablando unos versículos más adelante de la distancia o de la separación que había entre toda la humanidad, especialmente los gentiles, y Cristo, ¿sí? Alguien puede leer, por favor, en Gálatas 5. Si vayan buscando Gálatas 5. Entonces, sabemos que cualquier antagonismo entre judíos y gentiles fue disuelto por Cristo, ¿sí? Ya que Él alcanzó la paz entre estos dos grupos, ¿no? Y los unificó para hacer de ellos una misma iglesia. Eso es lo que Jesús alcanzó, ¿sí? Antes estaban totalmente separados, no tenían esperanza, no tenían Dios, los gentiles. Sin embargo, Cristo unió a estos dos grupos, ¿sí? En uno solo, que hoy se llama la iglesia, ¿sí? Obviamente en un futuro ya sabemos que hay un plan especial para los judíos, ¿no? Cuando entre el último de los gentiles. Esta pared intermedia de separación que fue demolida por Cristo también puede aplicarse a cualquier identidad grupal que antes separaba a aquellos que ahora son creyentes, ¿no? Es decir que
no hay cristianos gentiles por un lado y judíos mesiánicos por el otro, ¿no? Y cada uno con su bendición espiritual particular por parte de Dios, ni tampoco uno más cerca a Dios que el otro, ¿no? Tampoco hay cristianos reformados calvinistas por un lado y cristianos carismáticos arminianos por el otro. Cada uno con una bendición espiritual particular por parte de Dios, ni tampoco uno más cerca a Dios que el otro, ¿no? Es verdad que existen estos grupos, ¿no? Pero no es que uno tenga una bendición espiritual particular y que el otro no la tenga, ¿no? O que uno esté más cerca a Dios que el otro. No. Hay realmente miles de maneras como podemos separar al cuerpo de Cristo, ¿sí? Sin embargo, sabemos que Cristo unió a todos los grupos y los hizo una misma iglesia, ¿no? Entonces solamente hay un único pueblo de Dios, ¿sí? Todos han recibido de Dios la misma porción de bendición espiritual. Las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, ¿no? Eso es lo que Dios nos ha dado, Efesios 2:7. Y todos han sido acercados a Dios por la sangre de Cristo, porque el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? O sea que nos ha entregado todas las cosas, a todos, ¿sí? Romanos 8:32. Gálatas 5, 4 al 6, por favor. De Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley de la gracia han caído. Sí. ¿Sí? Ujú. Pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe. Exacto, o sea, los únicos separados son aquellos que han caído de la gracia, ¿no? Es decir, aquellos que no son justificados por la fe, sino que creen o confían en sus propias obras, ¿no? Que son justificados por la ley, ¿sí? Pero realmente no hay ya judíos ni gentiles, ¿no? No hay circuncisión ni incircuncisión, ¿sí? Sino que es el amor lo que obra, sino la fe que obra por amor. Eso es lo que existe, ¿sí? Entonces, esa es la conclusión. Entonces, ¿cómo es que llegamos al punto de ser salvos? ¿Cómo llegamos a ser salvos, no? ¿Cuál es el procedimiento, el proceso por el cual somos salvos? Y acá lo resumí en esta oración un poco larga. Dice, nosotros, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo, le seguíamos voluntariamente los pasos al príncipe de la potestad del aire, Satanás, en camino a la destrucción bajo la justa y merecida ira de Dios. Pero Dios, ¿sí? La frase, ¿no? Pero Dios, en amor, en lugar de darnos lo que merecíamos, misericordia, por su favor inmerecido, gracia, fuimos salvados a reconciliarnos con Él mismo por medio del regalo de creer en Cristo Jesús como nuestro sacrificio por los pecados. Y así se nos dio vida eterna espiritual y en un futuro vida eterna física con la redención y transformación de nuestros cuerpos corruptibles a la gloria de lo incorruptible. ¿Sí? Eso es lo que Dios hizo por nosotros. Dios. En pocas palabras, aceptar a Cristo en su corazón. ¿Qué versículo es ese? Sí. Ajá. Sí. Termino leyendo Colosenses 2, 13 y 14. Colosenses 2, 13 y 14. Y en la institución de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola de en clavándola en cruz. Así es. Así es. Estamos muertos, Ujú. tuvo que dar vida. Y canceló el documento de deuda, dice, ¿no? Lo canceló. Teníamos una deuda para con Dios y la canceló, que consistía en decretos contra nosotros, ¿no? Todos los listados de los 613 mandamientos de la ley, ¿no? Y que nos era adverso y lo ha quitado de en medio, ¿cómo? Clavándolo en la cruz. Eso es lo que Jesús hizo, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta final antes de orar? Con el ejemplo de la resurrección de Lázaro. Mm, Primero Cristo tiene que resucitarlo y después hablarle para que se levante.
Porque si él no lo resucita y le habla, tú le hablas a un muerto y no te oye. Mm, Una persona que se murió, tú le dices, no te mueras, no te mueras. Se murió. Ahora tú lo resucitas. Tú tienes buen resultado, tú lo dices y le dices, yo no quiero que te mueras. Y dice, ok, ya, la mm, persona se levanta, pero se está muerto y tú no vas. Entonces, eso fue lo que hizo Dios. Nos resucitó primero, que éramos muertos espirituales, y después nos habló por medio de sus palabras. mm, Y no sé, depositamos nuestra confianza y digo, es verdad, que solamente somos salvos por la gracia de él. ujú, Porque muertos no íbamos a oírlo nunca. mm. Por eso es que a veces le predicamos a un familiar querido de nosotros, allegado a nosotros. Y como está muerto, porque Dios no lo ha resucitado, no nos escucha. Nosotros para el domingo que fuimos a comer, yo quisiera que tuviera cuántas personas nosotros no invitamos a que fueran para que escucharan la palabra y para que comieran, para que almorzaran con nosotros. Y no fue nadie. Y las personas no, ¿por qué no van? Porque están muertos espiritualmente. Sí. Están muertos espiritualmente, entonces el muerto no oye. Si Dios a esas personas que ustedes seguro les pasó lo mismo, que invitaron y lo rechazaron, las personas que les predicamos el evangelio, si Dios no las resucita, no van a escucharlo a él. Sí. Porque Lázaro Cristo tuvo que resucitarlo primero y después decir, Lázaro, ven fuera. Porque Ujú, muerto Lázaro no iba a oír. claro. Y mucha gente dice que si no hubiera dicho Lázaro, Sí. cuando dijo levántate, se hubieran levantado hasta los dinosaurios. Hasta el cielo, ¿sabes? Sí, así. Increíble. Increíble. Sí. Lázaro, sí. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús. Gracias por ser tan misericordioso con nosotros. Gracias por tu gracia. Gracias por la salvación. Gracias por enviar a tu Hijo, a quien tú no tuviste que enviar, pero ni siquiera lo escatimaste a Él, por amor a nosotros. Gracias, Padre. Gracias por expresar tu amor. No tenías que salvarnos, pero lo hiciste. Estamos infinitamente agradecidos. Y por el resto de la eternidad te vamos a alabar. Qué lindo va a ser eso, el no tener ya manchas de pecado en nosotros. Y con conciencia limpia y corazón perfecto, con mente pura, alabarte por el resto de los siglos. Gracias, Padre. Gracias por esta vida. Ayúdanos a compartir el mensaje de amor. Aunque haya gente que hasta se violenta, hasta se ofenden cuando compartimos el amor tuyo con ellos. No importa, Padre. Tú sabes que lo hacemos para ti y por ti. Gracias, Señor. Bendice a estos hermanos, por favor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.